Hola, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante y muy oportuno vista la situación económica que existe en muchas de nuestras empresas en el país. Vamos a conversar un poco sobre la fusión de sociedades. Cuando dos o más sociedades mercantiles se unen para combinar y compartir sus recursos con el fin de alcanzar objetivos comunes, permaneciendo a menudo los accionistas de las empresas que se fusionan como propietarios conjuntos de la entidad fusionada, surgiendo así una nueva sociedad. La fusión de sociedad no es más que la reunión de dos o más sociedades que forman una nueva sociedad. Puede ser por medio de integración, se fusionan en una sola y desaparecen las demás, o por medio de lo que se denomina absorción, una de las sociedades subsiste porque absorbe a las demás sociedades. La fusión es una operación de ámbito jurídico como modificación estructural de las sociedades mercantiles, es decir, que se puede definir como uno de los mecanismos en virtud del cual una o más sociedades sufren un cambio trascendental. Se plantean dos formas de fusión: la fusión por incorporación y la fusión por absorción. En la primera, se supone que todas las sociedades participantes se extinguen para formar una nueva sociedad, y la segunda forma de hacerlo es que se extinguen todas las sociedades que van a participar en la fusión menos una. ¿Correcto? Entonces, si son tres, se extinguen dos y sobrevive una. Si son dos, se extingue una y sobrevive la otra. Eso es lo que ocurre. En primer lugar, la fusionante, es decir, la que recibe los activos de las otras sociedades, y en segundo, la fusionada, es decir, la que transmite sus activos a la primera. De modo simplificado, la fusión de empresas significa una transformación completa de todas las partes implicadas en el proceso, generalmente realizado entre dos organizaciones o sociedades distintas. Este proceso hace que los participantes de una fusión se junten y formen una única empresa. ¿Por qué es conveniente realizar la fusión? Las conveniencias están establecidas, además de las formas legales y la normativa jurídica al respecto, desde el punto de vista del derecho mercantil, desde el punto de vista del derecho registral. Pero, ¿es beneficioso hacerlo? Sería una pregunta obligante. Sí, trae muchos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Esos beneficios son que se disminuyen los gastos operacionales, se disminuyen los gastos y va a incrementarse de manera positiva, se va a incrementar los beneficios que usted va a observar a final de cada mes o a final del ejercicio económico. ¿Qué efectos causa la fusión para los socios? La fusión de sociedades en términos jurídicos puede originar la siguiente consecuencia. Existe transmisión de la propiedad de bienes de la sociedad o sociedades fusionadas a la sociedad fusionante, y la cesión de la titularidad de derechos de la sociedad o sociedades fusionadas a la sociedad fusionante. Dicho en palabras coloquiales, tenemos dos empresas. De esas dos empresas, si es el caso, una desaparece y subsiste la otra. Los activos de la una pasan a formar parte de la otra.
los accionistas siguen siendo accionistas. Ajá, entonces usted dirá, ¿de dónde viene la economía? Bueno, vamos a ver de dónde viene la economía, de dónde viene la disminución de gastos y costos operativos, de dónde va a salir el incremento de la utilidad a final del periodo económico. Muy bien. Entonces veamos cómo es eso. Si antes teníamos 2 presidentes de la compañía, ahora vamos a tener 1. Si antes teníamos 2 gerentes generales, vamos a tener 1. Si antes teníamos 6, 7 sucursales, ahora vamos a tener 3 o 4 sucursales. Porque antes teníamos la sucursal de nuestra empresa y la sucursal de la empresa competidora a varios metros o kilómetros de distancia. Ahora una sola atenderá a los clientes que antes eran de los 2. Por ahí ya hay un ahorro significativo. Y los gastos operacionales indudablemente que van a disminuir. ¿Por qué? Porque van a disminuir los gastos de electricidad, los gastos de servicio, los gastos de internet, y toda esa serie de gastos que se necesita para que una empresa marche correctamente. Contáctanos hoy mismo vía WhatsApp o por nuestra web